rato el video. Ahorita voy a también a checar, a monitorearme aquí con mi propio celular y ver si me encuentro por allí. Este, Aparentemente estoy en vivo, está corriendo ahí el segundero. Hace rato algo ocurrió que no entró adecuadamente. Entonces, fue como un ensayo. Así que, bueno, saludo a todos los aragonenses, a todos los que están interesados en la literatura y obviamente en el fenómeno de la comunicación, pues todos, porque por eso escogieron la carrera. Así que me da mucho gusto saludarles. Esto queda grabado y después quienes no tuvieron la oportunidad podrían entrar. Me dará mucho gusto saber si alguien está por ahí y chatea y hace alguna manifestación, pues me dará un placer enorme. Rápidamente, sintetizando lo que yo ya había generado, repito, como ensayo, la idea fundamental, a pesar de que quizá algunos de ustedes van a tomar una materia que se llama periodismo, no, comunicación y literatura, ahí revisan muchos factores acerca de la literatura contemporánea, cuestiones de teorías literarias, etcétera, etcétera. Acá la cuestión, la charla que yo pretendo con ustedes es rescatar el sentido fundamental que tiene el proceso de la comunicación y que se ve plasmado en las letras, en los libros, en la literatura, con muchos autores, con varios autores. Tengo pensado abordar esto con algunos, quizá no me voy a extender durante todo el año, sino simplemente generar unos 6, 8 tipo de cápsulas, programitas breves que van a ser estas. Así que un gusto a quien pesque pues esta grabación o este programa en vivo. Hoy prometí o planteé que iba a tener a Franz Kafka con la Metamorfosis y bueno, tengo aquí este librito ya bastante maltratado porque lo he leído y releído y manejado precisamente en algunos cursos y lo esencial está en la comunicación, fundamentalmente que se da entre Gregorio Samsa y su padre, que es muy similar a la parte biográfica del autor. Franz Kafka fue como el personaje, un agente viajero, un agente de ventas en un momento dado. Eh, eh, Franz Kafka como Gregorio Samsa tenían una relación tirante con su padre. Franz Kafka incluso escribió otra obra que se llama Carta a mi padre, en el cual pues como que le reclama, como que se siente rechazado, como que se siente que no ha sido bien considerado, bien reconocido por su padre. Entonces, Gregorio Samsa en esta novela cuento tiene este perfil, ¿no? Digo novela cuento porque para mí por el contenido, por la forma, por el desarrollo, roza más con el cuento, aunque es bastante largo. Podría ser un cuento largo, aunque es bastante largo, son más de 50, 70 páginas las que trae esta pequeña obra. Son 78 páginas en esta edición y pero viene con otros cuentos, entonces por eso yo finalmente lo he catalogado en mi librero como cuento, pero quizá se le puede considerar también como una noveleta, que es cuando no es una novela mayúscula, sino una novela sencilla. El arranque es fabuloso, ¿no? Nos dice, al despertar, Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. Hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda y, al azar, un poco la cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por curvadas callosidades, cuya prominencia apenas si podía aguantar la colcha, que estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. Innumerables patas, lamentablemente escuálidas, en comparación con el grosor ordinario de sus piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin consistencia. Ese despertar que muchos de nosotros tenemos alguna vez en nuestra existencia. A veces despertamos así como que no muchas ganas, ¿no? No muchos proyectos, no muchos anhelos, estamos un poco, si no en la depresión, sí en la cuestión de no saber qué va a ser de ese día, de esa semana, de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, en algunos momentos de nuestra vida quizá amanecemos sintiéndonos, a veces se dice eso, ¿no? Me siento un bicho, amanece uno sintiéndose casi, casi un bicho. Y Gregorio Samsa, pues así aparece, surge.
Hay mucha de la crítica del análisis literario, a propósito de esto, en que nos refieren algunos estudiosos analíticos y que de alguna manera yo comparto en cierto sentido, que la novela es más que nada, la novela o el cuento, la metamorfosis es una metáfora. Todo en su conjunto es una metáfora. Y que quizá este personaje se sentía bicho, se sentía con todas esas características, sufría demasiado, era rechazado, etcétera, etcétera, pero que naturalmente, digamos, dentro de la realidad de la circunstancia, del evento, de lo que se vive allí adentro del desarrollo de la historia, pues realmente no tenía esa, esa característica, ¿no? Sino que realmente pudo haber sido una parte muy de la sensación que tenía como bicho, como insecto, pero que no era como tal. Pero bueno, finalmente como lectores y finalmente como vamos viendo también el desarrollo de esa trama y cómo se va desenvolviendo y va caracterizando al bichito, etcétera, etcétera, pues nosotros como lectores pues, lo atribuimos, decimos, amaneció como bicho, ¿no? Se convirtió en un insecto, tal cual, ¿no? Como película de ciencia ficción. Y entonces, bueno, ahí está. Pero en el fondo, pues es eso, el rechazo cabal que tenía en la comunicación precisamente en el trabajo, en la familia y particularmente con el papá. Hay una parte que nos dice aquí, y Gregorio más bien sobreexcitado por estos pensamientos. Esta frase nada más la quise remarcar porque esos pensamientos es lo que es la comunicación intrapersonal, ¿no? Cuando nos dicen, hay diferentes tipos de comunicación, la intrapersonal, pues la intrapersonal es consigo mismo. Y uno a veces como estudiante que quiere ya dirigirse a públicos extensos, etcétera, dice, bueno, pues a mí lo que me interesa es la comunicación social, etcétera, la grupal. No, es básica la intrapersonal, porque de ahí está surgiendo todo. Y la intrapersonal es tanto física, biológica, como psíquica. Nuestra mente está trabajando, nuestro cerebro está trabajando y está pensando. El pensamiento, como lo dice aquí en esta parte, en esta frase, pues el pensamiento es la parte más esencial, es el mensaje directo de la comunicación. Pensar es comunicarnos con nosotros mismos. Estamos comunicándonos cuando estamos piense y es lo que más hacemos al día, ¿no? En los sueños, olvídense, ¿no? Bueno, el sueño entra una variante ahí de inconsciente y de factores bien peculiares, ¿no? Pero son horas o minutos de cada sueño tremendos ahí también de comunicación intrapersonal. Y en la vigilia, en la parte en que estamos despiertos, a pesar de que socialicemos, de que estemos con la gente, etcétera, pues mucho tiempo estamos o solos en casa, o solos en nuestra oficina, o solos en la calle, solos, entre comillas, claro, rodeados por todos los demás, pero estamos nosotros cavilando con nuestros propios pensamientos. Y Gregorio Samsa, como insecto, se la pasa en su cuarto y luego a veces sale, pero la mayor parte se la pasa en su cuarto, como muchos de nosotros, nuestro cuarto es nuestra guarida, en ese cuarto está totalmente comunicándose continuamente consigo mismo, de una manera tremenda. Más adelante nos dice Gregorio, empero, hallábase ya mucho más tranquilo. Cierto es que sus palabras resultaban ininteligibles. Aquí otro factor. De alguna manera él hablaba, él sentía que se comunicaba, pero ya no lo entendían. Él hablaba el lenguaje, pues, bichesco, ¿no? No exactamente cucarachesco, eso de cucaracha, aunque parece cucaracha en las ilustraciones que hacen los autores, pero no es, nunca dice en el texto cucaracha, dice bicho, bicho y bicho. Creo que una vez por ahí aparece la palabra cucaracha, pero es un bicho cualquiera, ¿no? Este, entonces, él se comunicaba, pero pues ya pasaba a otro nivel, para lo cual la hermana, la mamá, el papá, el jefe, pues ya no le entendía, ¿no? Él se trataba de comunicar. Entonces, sus palabras ya resultaban ininteligibles. Ahí está la parte verbal de la comunicación, aunque a él le parecían muy claras, más claras que antes, sin duda, porque ya se le iba acostumbrando el oído, ¿no? Ese es un factor comunicacional ahí muy peculiar, porque nosotros también al pensar, pensamos con palabras, verbalizamos y nos escuchamos nuestra voz interior. Eso es básico. De esta manera recibió Gregorio diariamente su comida. Una vez por la mañana, cuando todavía dormían los padres y la criada, y otro
otra después del almuerzo, mientras los padres se estiaban un rato y la criada salía a algún recado. Vean aquí el término criada, pues en ese tiempo no había esa cuestión de que ahora es un término peyorativo, ¿no? Toda la literatura antigua se hablaba así, a que le mandaba a la hermana. Seguramente no querían tampoco ellos que Gregorio se muriese de hambre, pero tal vez no hubieran podido soportar el espectáculo de sus comidas, ¿no? Pues comía como insecto, y era mejor que solo las conociesen por lo que les dijera la hermana, que era con la que tenía la comunicación estrecha, ¿no? Tal vez también quería esta ahorrarles una pena más sobre lo que ya sufrían. Entonces aquí lo que vemos es un rechazo que está viendo por parte de los otros, un miedo a enfrentarlo, y la hermana es la que se conduele y la hermana es la que se atreve a estar en esa estrecha comunicación con el insecto. Cada vez que la conversación venía a parar a esta necesidad de ganar dinero, que escuchaba a la familia que estaban hablando y que el dinero que hacía falta, etcétera, lo común, eh, y Gregorio desde su cuarto escuchaba toda esa diatriba, toda esa situación. Gregorio abandonaba la puerta y, encendido de pena y de vergüenza, arrojábase sobre el fresco sofá de cuero. Vean, arrojábase. Entonces ahí como que toma otra dimensión, no es solamente un bichito, ¿no? Es otra vez como que su cuerpo, ¿no? Es un insectote en un momento dado, ¿no? Es ahí la variante, ¿no? O sea, no es que sea tan específico un insecto como tal, ¿no? Sino que puede tener transformación. A menudo pasábase allí toda la noche sin pegar ojo, arañando el cuero hora tras hora. Ese malestar que siente él por la congoja que hay de la familia alrededor, él se preocupa y él no quiere como que escuchar, finalmente eso se desespera, ¿no? Y sigue pues en esa comunicación muy interna. De haber siquiera podido Gregorio conversar con su hermana, de haberle podido dar las gracias por cuanto por él hacía, le hubieran sido más leves estos trabajos que ocasionaba y que de este modo tanto la hacían sufrir. Sin duda, la hermana hacía cuanto podía por borrar lo doloroso de la situación, y a medida que transcurría el tiempo iba consiguiendo lo mejor, como es natural. Pero también Gregorio, a medida que pasaban los días, veíalo todo con mayor claridad. De haber siquiera podido Gregorio conversar con su hermana. La comunicación parecía abierta en la medida en que ella estaba dispuesta a atenderlo, a darle de comer, a estar con él. Pero su lenguaje era ininteligible. Entonces, él sabía que no podía ya mantener una conversación como antes la tenía, ¿no? Entonces, en ese sentido lo hacía. Quiero verificar aquí, no sé, que hay algún mensaje especial por ahí, y quiero ver que todo esté transcurriendo. Sí, no hay mensaje especial. Bien, bueno, sigo aquí. Lo siguiente, siguiente cita que tengo por aquí marcada y que es esencial para entender todo este proceso de procesos, varios subprocesos de comunicación que están integrándose. El principal, el intrapersonal, porque se comunica consigo mismo. Luego hay el interpersonal, cuando es con cada quien, pero en un momento dado con la hermana es con el que mantiene una comunicación pues un poquito más lograda, aunque sigue siendo fallida en el sentido de que no se pueden comunicar verbalmente. Y con el papá, tremenda, horrible, horrible. Aquí marca pues esa esencia que tiene de la comunicación con el papá. El papá se desespera y lo empieza a perseguir, como si quisiera matar a cualquier insecto, como si quisiera atacar a cualquier insecto y no a su hijo. Entonces empieza a correr ahí a través, sale al comedor y va por las orillas y dice, así dieron varias veces la vuelta a la habitación, eso allí adentro, sin llegar a nada decisivo. Es más, sin que esto, debido a las dilatadas pausas, tuviese el aspecto de una persecución. Por lo mismo, prefirió Gregorio no alejarse al pronto del suelo. Temía principalmente que el padre tomase su huida por las paredes o por el techo por un refinamiento de maldad, ¿no? O sea, podría subirse al techo, ¿no? Gregorio Samsa, como el hombre araña y todas esas cuestiones. Mas no tardó mucho Gregorio en comprender que aquellas carreras no podían prolongarse, pues mientras su padre daba un paso, tenía él que realizar un sinnúmero de movimientos y su respiración se le tornaba anhelante.
Bien es verdad que tampoco en su estado anterior podía confiar mucho en sus pulmones. Tan valioso un punto, intentando concentrar todas sus fuerzas para emprender nuevamente la huida. En esto, algo diestramente lanzado cayó justo a su lado y rodó ante él. Era una manzana. El papá le avienta una manzana a Gregorio Samsa. Gregorio, atemorizado, no se movió. Era inútil continuar corriendo, pues el padre había resuelto bombardearle, ¿no? O sea, era una guerra la que mantenía ahí. Se había llenado los bolsillos con el contenido del frutero que estaba sobre el aparador y arrojaba una manzana tras otra, una manzana tras otra, una tras otra, aunque sin lograr por el momento dar en el blanco. Pero de pronto, pues lo dio y se encajó. Permítame un segundo porque aquí estoy teniendo una falla ahora de electricidad. Permítame un segundo. Espero que... Ahí está funcionando. Disculpen, por favor. Son pequeñas, pequeños incidentes aquí de la tecnología. Eh, Finalmente la manzana, una de las manzanas, pues le atina. Imagínense ustedes si fuera un bicho chico, si fuera una cucaracha, por más grande que fuera la cucaracha, una manzana, pues la aplasta de lleno. O sea, y no, aquí habla de que se le encaja la manzana tal cual. Y por lo tanto, después, ya de aquí en adelante, Gregorio Samsa va a traer esa manzana, va a ser como una herida que el papá deja en su hijo. Ahí volvemos a ver lo variable que era el insecto, o sea, no es un insecto cabal de una característica, ¿no? Sino que es amorfo, el tamaño va y viene, ¿no? O sea, no podemos definir totalmente. Y nos dice, aquella grave herida de la cual tardó más de un mes en curar, nadie se atrevió a quitarle la manzana que así quedó empotrada en su carne, cual visible testimonio de lo ocurrido. Pareció recordar incluso al padre que Gregorio, pese a lo triste y repulsivo de su forma actual, era un miembro de la familia. De repente, pues sí, ya se dio cuenta el papá ya después de que le había dado en la torre al hijo, ¿no? Más adelante nos dicen, desde entonces nunca se olvidaba de entreabrir tarde y mañana furtivamente la puerta para contemplar a Gregorio. Al principio incluso le llamaba con palabras que sin duda creía cariñosas. Aquí se está refiriendo a una de las empleadas domésticas, como le decían, ven aquí pedazo de bicho cuando hacían el quehacer, vaya con el pedazo de bicho un poco ahí todavía con cariño, pero después incluso a la misma familia pues se refiere de una manera de repugnancia hacia, hacia el bicho. Ya más adelante, después de que la hermana ha sido la única que realmente se ha compenetrado, sí, perfecto, Rodrigo, muchas gracias por estar. Aquí veo al primer contacto que interactúa por el chat con un servidor y dice que quizás sea una metáfora del maltrato que sufrió toda su vida. ¿Sí? Al principio señalaba yo precisamente esto, que en sí toda la noveleta o cuento, la metamorfosis, muchos señalan es una metáfora, una gran metáfora de la relación que tenía Gregorio Samsa con su padre, ¿no? Todo lo que ocurre en el interior de la historia, ¿no? Y que quizá esa metáfora hace que en un momento dado pensemos que se sentía bicho, pero a lo mejor nunca fue bicho. Él se sintió un bicho totalmente rechazado por la familia, por la sociedad, pero a lo mejor no era totalmente un bicho. Aunque claro, repito, leyendo textualmente, como nos compenetramos como lectores y nos metemos en la historia del bichito también, ¿no? En esta circunstancia. Cuando la hermana por fin también se desespera, deja al pobre Gregorio Samsa y nos dice, queridos padres, dijo la hermana dando a modo de introducción un fuerte puñetazo sobre la mesa. Esto no puede continuar así. O sea,
se revierte la cuestión, el dolor que sentía la hermana, el cariño que todavía sentía del hermano, aunque fuera bicho, también llega al colmo, ¿no? Le llega hasta acá. Si vosotros no lo comprendéis, yo me doy cuenta de ello. Ante este monstruo no quiero ni siquiera pronunciar el nombre de mi hermano, y por lo tanto solo diré esto: es forzoso intentar librarnos de él, ¿no? Eso es muy grave ahí, en la parte histórica de este texto. Hemos hecho cuanto era humanamente posible para cuidarle y tolerarle, y no creo que nadie pueda, por lo tanto, hacernos el más leve reproche. ¿De qué les van a hacer el reproche? Pues de que ya lo van a abandonar, de que ya lo quieren eliminar, se quieren deshacer de él. Representa un bulto. Y aquí hago una acotación también en la parte de comunicación. Yo siempre que manejo esta historia, que la pongo como ejemplo, eh, les recomiendo mucho ahora a ustedes. Gracias, Bren Bermúdez, por estar acá. Les recomiendo ver la película de Ignacio Retes, recientemente fallecido, un actor, director mexicano, que se llama El Bulto. También lo pueden encontrar en internet. Es un poquito difícil, no es en el canal de YouTube, nada por eso, pero por ahí se encuentra El Bulto. Y vean El Bulto. Es sobre un personaje que participó en el movimiento de 1971 estudiantil, el segundo, después de 68 a 71, cuando los halcones también agarraron a los estudiantes, hirieron y mataron también estudiantes, y entonces ahí en la refriega él era un fotógrafo, queda herido, queda en coma, muy de ficción, porque además era una familia clase media que no iba a poder sostener en ningún lado, en ningún hospital, este, no sé cuántos años, más de una década, tienen al padre en coma, ¿no? O sea, eso sucede en 1971 y él despierta a finales de los 80, ¿no? Entonces, este, eh, lo tratan de reanimar, de integrar a la sociedad poco a poco, pero mientras estuvo, estuvo hospitalizado, pues ahí le iban de vez en cuando a verlo y empezaron a llamar el bulto, ¿no? Porque pues no se movía. Y después, aunque ya se reencuentra él con vida, con la cuestión de su familia cambiada totalmente, ya los hijos grandes los dejó chiquititos, ya son adultos, ya están en la universidad como ustedes. Resulta que ahora de todo modo representa para la familia un bulto porque él no se adapta. Precisamente se encuentra con las primeras computadoras, o sea, él trabajaba en su máquina de escribir, hacía sus artículos porque era fotógrafo y era periodista, y entonces, lo cual también les puede atraer a ustedes este tema de la película, y entonces de repente le ponen una computadora, ¿no? Y dice, pues esto cómo, ¿no? Y así, múltiples cosas, las noticias, ¿no? Pues yo me quedé con tal problema, no, pues ahora es tal. Yo me quedé con tal presidente, no, pues ahora estamos con tal otro presidente. Y va siendo muy difícil su vida. Entonces, readaptarse es tan tremendo que los hijos le dan la espalda y le llaman el bulto, ¿no? El bulto. Entonces, aquí Gregorio Samsa es el bulto. Dice Brian Bermúdez, yo también tenía esa duda si lo de la manzana es una metáfora de cómo pueden llegar a marcar las palabras de los padres en los hijos. Indudablemente, ¿no? Y volviendo a la cuestión de que es una especie biográfica, autobiográfica de Franz Kafka, que llevaba una situación muy difícil con el padre, que tiene otra obra que se llama Carta a mi padre. Entonces, aquí está reflejado en el personaje de Gregorio Samsa y el papá. Entonces, bueno, finalmente dice, ahora todos le contemplaban tristes y pensativos. La madre estaba en su butaca con las piernas extendidas ante sí, muy juntas una contra otra, y los ojos casi cerrándosele de cansancio. El padre y la hermana hallábanse sentados uno al lado de otro, y la hermana rodeaba con su brazo el cuello del padre. Es cuando ya empieza a estar deficiente el pobre Gregorio, ¿no? Pobre bicho. Este, pues les refiero, lo estoy contando aquí, quizá es parte casi del final, del desenlace, etcétera. Si no quieren oír el desenlace, tápense los oídos. Pero yo sé que además muchos de ustedes ya leyeron la Metamorfosis. El ejercicio que yo hago aquí con ustedes es repasar toda esta esencia de la comunicación que se va dando en la familia, ¿no? Pues comunicación o mala comunicación, pésima comunicación que tiene con el padre, la buena comunicación que luego se deteriora con la hermana, y finalmente, pues es la comunicación intrapersonal también que está teniendo a cada paso Gregorio Samsa, ¿no? Entonces, no creo cometer un pecado si hablo aquí un poco del desenlace que hay,
pero que también es muy clave en este proceso de la comunicación. En tal estado de apacible meditación e insensibilidad permaneció el bicho hasta que el reloj de la iglesia dio las 3 de la madrugada. Todavía pudo vivir aquel comienzo del alba que despuntaba detrás de los cristales. Luego, a pesar suyo, su cabeza hundióse por completo y su hocico despidió débilmente su postrer aliento. Es el desenlace fuerte. Créanme, aquí en lo personal, yo les confío, les confieso que yo esto lo leí pues en el bachillerato y y en el momento en que de alguna manera hay partes, quizá un poquito hasta de sonrisa, de ver cómo el bichito corre por las paredes, todo eso, la mayor parte pues es dramática, pero este desenlace es muy dramático. Y a mí la verdad sí se me salió la lágrima con esta obra. Este, a unos les gusta, a otros no, es legítimo, ¿no? O sea, a otros les parece como que es una, como se dice vulgarmente en el argot, jalada de pelos, ¿no? La idea que se tuvo, etcétera. Pero tiene un fondo psicológico, un fondo emotivo, sobre todo, repito, a este nivel de lo biográfico, ¿no? Ya que pasó todo, etcétera, pues viene un mensaje comunicativo, una tranquilidad aparente, de la familia, y dice el señor Sams, el papá, ¿no? Dice, bueno, ahora podemos dar gracias a Dios. Fíjense qué fuerte, ¿no? O sea, ellos agradecen de que el bicho ha desaparecido, el bicho ha muerto, y entonces eso les representa a ellos una tranquilidad, qué egoísmo tan tremendo, o sea, el amor queda totalmente relegado, eh, qué funesto desenlace, y ellos vuelven a vivir su vida, dicen que van a comprar otra casa, se salen ya como casi de vacaciones que no han tenido en mucho tiempo, y van a comprar otra casa para olvidar todo esto, y a volver a su vida habitual, ¿no? Es muy dramático el desenlace, realmente no tuvo las agallas tampoco, el pobre, por miles de circunstancias, el Gregorio Samsa se vio tan acorralado, tan repelido, que no tuvo la fuerza de superación, las agallas que tiene el personaje del bulto en la película, en el cual él va logrando que finalmente pueda adaptarse a la sociedad nuevamente. Aquí, en esa parte de comunicación intrapersonal, Gregorio Samsa, pues ya es un ser deprimido, es un ser que se siente víctima, se victimiza él mismo, o sea, sí está agredido, sí está rechazado, etcétera, pero caray, hay un momento dado en nuestras vidas en que hay que dar el plus ante ese rechazo que a veces sentimos de la sociedad. Bueno, esa sería un poco la parte de moraleja, ¿no? De mensaje ético que pueda tener aquí el desarrollo de la obra. Pero, bueno, es altamente recomendable a nivel de valor literario y a nivel de valor de comunicación, pues también como un examen de la comunicación intrapersonal hacia adentro del personaje principal, y después intrafamiliar y también la relación que llega a tener con el ex jefe o con el que todavía era el jefe, este, con otros miembros que casi pues, eran miembros de la familia, ahora que hace la visita, pues era una cuestión ahí intrafamiliar, intragrupal, la que se desarrolla, ¿no? Y las particulares que se van dando, cómo se van tejiendo esas relaciones y se van deteriorando, se van rompiendo, pero esa ruptura da paso a otra forma de que se dé esa comunicación finalmente. Repito, nunca se termina, nunca hay una total incomunicación, sino una comunicación fallida, mala, defectuosa, etcétera, como nos lo dice el teórico Castilla del Pino. Bien, les presumo acá este otro ejemplar, porque Franz Kafka era checo y este ejemplar es checo, claro, no es antiguo, sería un tesoro ultra, ¿no? De las primeras ediciones, que él no publicó en vida, o sea, él dijo que se destruyeran sus materiales, pero un amigo suyo lo rescató y finalmente podemos tener su obra. Pero es una obra contemporánea, es una edición contemporánea, pero no obstante, al venir de la República Checa, pues yo lo considero un tesoro, además de que está muy bonito, es una pasta dura, obviamente está escrito en checo, este, trae ahí una ilustración muy bonita de Franz Kafka, como caricatura del autor, muy bonito, muy estilizada, este,
la obra, está Franz Kafka, Prómena. Bueno, tiene un acento ahí, promena. Promena quiere decir metamorfosis en español, porque es la obra que, que se desarrolla. Aquí la tengo. Aquí empieza, además, vean cómo empieza de este lado, el título de este lado, y luego ya empieza acá la obra. Y está dividida, a diferencia de esta versión, ya tan manejada por mí, que es continua. Acá, a lo mejor así es el original, viene en tres partes. O sea, es el desarrollo, pero viene como tres capitulitos, ¿no? La dividen en tres partes la obra, ¿no? Aquí aparece pues el número uno y es muy bella, ¿no? Aquí también estas solapas, también trae otra vez ahí la ilustración de Franz Kafka. Y también la portada obviamente alude a un bicho muy parecido al de acá, ¿no? Ciertamente se han ido con la finta de que parecen como cucarach, pero, pero quién sabe si era cucaracha, ¿no? Así se sentía como una cucaracha, como un insecto, como un bicho. Y eso es lo que les quería platicar a todos ustedes. Este, dice Rodrigo que nunca lo ha leído, pero que eh, lo va a poner en su lista de pendientes. Qué bueno que de alguna manera sea también un estímulo a esa lectura, este, y lo lea y ojalá lo comparta aquí también en la red, de qué le pareció. Con esto concluyo esta primera intervención que pienso tener los viernes con ustedes, unas 6, 7, 8 sesiones, que no es clase en absoluto, que es simplemente una charla, un expresarles mi inquietud, mi visión de algunas obras que tienen que ver con algunas obras literarias que tienen que ver con la comunicación en sí, con procesos muy específicos de comunicación que se dan. La siguiente semana, si no hay algún obstáculo, pienso platicarles sobre la obra de teatro Pedro y el Capitán. Pedro y el Capitán, escrita por el uruguayo Mario Benedetti. Es también un ejemplo claro de comunicación. En este caso, también varía. Hay partes también que se pueden calificar de intrapersonal, ya las revisaremos, de ambos personajes. Son dos personajes los que están en escena nada más. Cuando puedan ver la obra también, se les recomiendo. Pero tienen un pasaje en el cual están interiorizados a nivel intrapersonal. Y está la parte interpersonal de ellos continuamente, de lo que es un capitán y lo que es el reo, o el que acaban de apresar por ser una especie de guerrillero allá en el Uruguay, que es Pedro. Entonces, de eso platicaré si no hay otro inconveniente con ustedes. Ojalá recomienden si les pareció positivo. A lo mejor ya no programo porque hay causa alguno, y como luego tengo otra situación yo acá también de programaciones, a lo mejor algo se obstaculizó. Entonces a lo mejor nada más aviso y de pronto pongo en vivo y voy en vivo más o menos hacia esta hora de los viernes, una media hora, 40 minutos que esté con ustedes. Este, con estas revisiones literarias muy específicas y que tienen una marca, una huella de la comunicación. Saludo por acá a algunas otras personas que se sumaron. Eh, Rodrigo Jiménez, bueno, dice gracias. Bueno, fueron ustedes dos básicamente los que estuvieron aquí en el chat. Muchísimas gracias. Yo sé que otros se habrán conectado, pero no tuvieron oportunidad de chatear. Les agradezco mucho la la visión pues de este video y también pueden recomendarlo, quedará aquí grabado, entonces hay la posibilidad de que ustedes lo puedan seguir recomendando tanto como el próximo viernes avisen que está esta locura que le he puesto comunicación en letras. Muchas gracias y les saludo. Benedetti dice Bren Bermúdez que es uno de los grandes, así que bueno, pues ojalá nos acompañes la próxima semana aquí, me acompañen todos ustedes en otra comunicación en letras. Muchas gracias y hasta luego.